Delegaciones parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. De la democracia representativa a la democracia digital deliberativa, con el doctor Jaime Gerardo López. Acto seguido, inicio con la presentación de las funcionarias y el funcionario invitado el día de hoy. La doctora María del Carmen Martínez Valenzuela, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. A doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenas tardes. Al conferencista invitado, doctor Jaime Gerardo López. A la doctora Almadelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. A nuestra invitada especial en este día, coordinadora del Programa de Gobierno y Administración Pública, Beatriz Mendoza. Bienvenida también. Acto seguido, la doctora Escalante López, Sonia Escalante López, nos dará las palabras de bienvenida y una semblanza del conferencista invitado el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias, Teresita. Muy buenas tardes a todos los que están en esta plataforma Zoom, a los que se conectan a través de Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa. Apreciamos la virtual asistencia de todos ustedes a la videoconferencia de la democracia representativa a la democracia digital deliberativa, que hoy nos impartirá un distinguido académico, el doctor Jaime Gerardo López, a quien agradecemos haya accedido a compartir sus especializados conocimientos con la disertación de tan interesante tema, que tiene gran relevancia además ante el actual contexto político que vive nuestra nación. La libertad de ideas de este y otros eventos que hemos impulsado y difundido a través de las plataformas digitales está garantizada, pues, gracias al convenio marco de colaboración suscrito el 9 de septiembre del año 2019 entre el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Para ello, contamos con el apoyo de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidente de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidente de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. De igual manera, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad de Occidente, también de la doctora María del Carmen Valenzuela, vicerrectora académica de esa Universidad Autónoma de Occidente. También de la maestra Almadelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional Culiacán de la Universidad de Occidente. Han estado pendientes de cada detalle de todos los eventos académicos que de manera coordinada hemos organizado con carácter público académico, como ya lo mencionaba. También para la organización y transmisión de cada uno de los eventos a través de las plataformas mencionadas, contamos siempre con el apoyo, la orientación técnica que nos brinda el licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa, y de su personal en estos momentos, del compañero Manuel, que nos está apoyando en la plataforma Zoom y a través de Facebook Live. Dicho lo anterior, presento una muy breve reseña de la hoja de vida de la amplia trayectoria que tiene el doctor Jaime Gerardo López. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Administración Pública, doctor en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional. Es profesor medio tiempo del programa de maestría en Gestión y Políticas Públicas y de licenciatura en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Occidente.
Asimismo, ha sido profesor de tiempo completo asociado a en el área de teoría política por concurso de oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. Ha sido secretario técnico del programa político, director de los programas educativos de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, coordinador académico de la maestría en Administración Pública, modalidad semipresencial con cobertura en todos los centros de educación continua del Instituto Politécnico Nacional. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal, además de ser autor de diferentes obras. Actualmente es subsecretario de los Servicios Administrativos de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. Le cedemos el uso de la voz al doctor para que diserte su conferencia. Muchas gracias, doctora Sonia Escalante. Yo pues saludo a todas y a todos con mucho afecto y gratitud por permitirme participar en este importante evento. Y felicito tanto al Honorable Congreso del Estado como a nuestra Universidad Autónoma de Occidente por este feliz encuentro que nos permite ponernos en comunicación, en contacto, para compartir preocupaciones comunes como este tema. De entrada, antes de empezar, solicito me permitan compartir algunas diapositivas. El tema que hemos propuesto sí está muy cargado de categorías, de conceptos. Y en ese sentido, quiero yo pues despejar. Hubiera sido muy fácil irnos hacia las propuestas del modelo, pero yo creo que vale la pena porque si no nos vamos a quedar sin sustento. Y de esa manera, permítanme empezar diciendo que si nos apoyamos, si arrancamos con lo que el contenido del artículo 40 constitucional, donde se define la forma de gobierno de nuestro país como una república representativa, democrática, federal y laica, nos va a ayudar mucho. Si despejamos esta fórmula, el significado de cada uno de los conceptos que definen nuestra forma de gobierno, tendríamos que la república, en su significado etimológico, proviene del latín res, que quiere decir cosa, y pública, que quiere decir pública. Es decir, la cosa pública, cosa de todos, el gobierno es cosa de todos. Ahí empieza el problema, que luego van a querer remediar lo de la democracia deliberativa y la democracia digital deliberativa. El carácter representativo significa que los ciudadanos eligen a sus representantes para que ejerzan el poder en su representación, siendo estos entonces los que deliberan. Aquí hay otra cosa importante, no los ciudadanos. Deciden y plasman los acuerdos en las leyes aplicables para todos. Respecto a la naturaleza democrática, el artículo 3 constitucional considera la democracia no solo como un procedimiento para elegir nuestros gobernantes, sino que va más allá. Al considerarla como forma de vida, lo que equivale a que debe estar presente y practicarse en todos los ámbitos de nuestra vida. El trabajo... Disculpa que lo interrumpa. Manuel, parece que hay problemas ahí con Facebook Live. Manuel, de vinculación. Sí, doctora, Sí. en eso estamos ahorita. Estamos checando, se está grabando de todos modos la videoconferencia. Sí. Pero estamos con problemas en Facebook. Ahorita lo arrojamos en vivo. Muy bien. Seguimos entonces. Disculpe usted, doctor. Sí, adelante, no, esperamos. ¿Podemos continuar? Sí, lo están grabando, doctor. Ok. Entonces hablamos de la representatividad. Sin embargo, todos reconocemos los déficits de representatividad de los parlamentos en el mundo y de participación democrática señalados por todos lados y en todos los tiempos y que han ocupado y ocupan el estudio y quehacer político-administrativo de todos los interesados, como hoy aquí nosotros estamos haciéndolo.
permitido el acceso, ¿eh? No está permitido el acceso, no lo tengo. Ahí está ya se escucha. Sí, no tengo el acceso para las láminas, para la diapositiva. Ah, sí, doctora, ahí le pueden dar acceso para las láminas. Sí, listo, doctor. Gracias. Perfecto. Todo esto nos lleva, me voy a apoyar yo en una síntesis muy clásica ya que todo el mundo utiliza, que es la de, muy acabada, la del politólogo italiano Norberto Bobbio, que él resume cuáles son las promesas incumplidas de la democracia. Me voy a ir una por una. La primera habla del déficit permanente del INE. Todos los presidentes que salen del INE, que entregan el cargo, siempre dicen que quedaron pendientes con la educación cívica, nunca llegó. En la segunda, dicen no nos representan los representantes. En la tercera, ha hecho surgir las figuras de democracia directa que hoy nos tienen aquí. En la cuarta, ahí aparece el triángulo de hierro, es decir, está estudiado que en los países inclusive desarrollados entra aquí un problema de captura de las instituciones, porque el triángulo de hierro no es otra cosa más que, le pongo el ejemplo, cuando se va a aprobar una política de obras públicas, los que participan, los únicos, son la Secretaría de Obras Públicas, por ponerlo aquí en contexto, el presidente de la Comisión de Obras y los grupos de presión, ¿sí? La industria de la transformación, de la construcción y los colegios de arquitectos e ingenieros. En la quinta, pues constituye el planteamiento del gobierno, y el Estado abierto. Y la última, pues ya sabemos que aquí, ¿por qué han aparecido las políticas de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, gobierno electrónico? Y sobre todo esto se puede resumir en la queja fundamental es la falta de calidad de la democracia. Sí, nos quedamos en la democracia cuantitativa, esa que cuenta los votos y dice quién ganó, pero que no va hacia la calidad en el debate público que lleva a esa decisión a los ciudadanos a la hora de depositar el voto en la urna. En la trayectoria del pensamiento político se reconocen las dificultades para superar el fenómeno reconocido en la teoría política de la persistencia de las instituciones. Es decir, las instituciones se resisten a morir. El ejemplo más claro lo tenemos en las monarquías parlamentarias europeas actuales, que combinan democracia con autocracia. Es decir, siempre pensamos qué hacen todavía ahí los monarcas en Europa, cuando esa es una figura, una institución ya totalmente arcaica y fuera de lugar. Pero ahí están, representando las instituciones que se resisten a morir. Y nos recuerdan el conflicto entre las principales formas de gobierno que han existido, la autocracia y la democracia. Se mantiene aún a pesar de que desde los griegos se documentó la posibilidad de los gobiernos mixtos. Aristóteles propuso como la mejor forma de gobierno la politeia, fórmula que consistía en una combinación de aristocracia, gobierno de los mejores, con la democracia, el gobierno de la mayoría sobre los muchos, que registraba la primera forma de gobierno mixto en la historia. Y tiempo después los romanos institucionalizaron esa forma de gobierno con la combinación de la monarquía, en la figura del emperador, la aristocracia en la figura del Senado y los tribunos, que eran una especie de representantes del pueblo con funciones políticas administrativas. Lo que hay que resaltar aquí, lo que importa, es que estas formas de gobierno apuestan a formas de gobierno donde todos los intereses estén representados, de tal manera que se garantice la estabilidad, la gobernabilidad. Y eso se percibe bien en ese propósito, pero en ese propósito estas formas impiden que otro tipo de participación, como las figuras de participación de democracia directa, que es la que hoy estamos hablando, se consoliden, se institucionalicen aún, a pesar de que los teóricos de estos modelos reiteren que tanto la democracia participativa, la democracia deliberativa y mucho más reciente la democracia digital deliberativa, tácitamente reconocen que estas son formas que en ningún momento buscan ser una alternativa definitiva a la democracia representativa,
reconocen que los cabildos, los congresos, los tribunales y las instituciones gubernamentales seguirán tomando las decisiones en última instancia, salvo las formas de participación por ley que pueden influir o incidir en el debate y decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado, que eso ya está legislado en México. Permítanme hacer el esfuerzo por contextualizar el tema desde un mirador sí amplio, pero comentado a vuelo de pájaro. De las dos maneras que van a dar lugar de gobierno, que van a dar lugar a la democracia deliberativa, primero participativa, deliberativa y luego digital. La política se puede definir como lucha, entre paréntesis distinción, lo que provoca la distinción, la diferencia, como conflicto, pero también como integración, como igualdad. Esos son los dos resortes de la acción política que dice Montesquieu, el politólogo francés, que inauguró la división de poderes en el espíritu de las leyes, en su obra. El primero movía las monarquías. Ese resorte pues son las diferencias, la distinción, los honores. Y el segundo a las repúblicas democráticas, la igualdad, la equidad, el mérito. Por eso no estamos contentos con la democracia, pero tampoco con los autoritarismos. La democracia representativa es mayormente difundida por su aparición en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, ya Juan Jacobo Rousseau, en su obra más conocida, el Contrato Social, había descartado en su obra la posibilidad de restaurar la democracia directa y se había inclinado por apoyar la democracia representativa. Pero no ha sido así siempre. Los griegos subordinaron la política a la ética, a la moral, buscaban el buen gobierno, el gobierno ideal de Platón, y los romanos pusieron por encima de la política el derecho. En la Edad Media, Santo Tomás y San Agustín se encargaron de sostener que Dios es el principio y el fin de todas las cosas, hasta que llegó Maquiavelo y separó la política no solo de la ética, de la moral religiosa, sino también del derecho, y dio lugar a una actividad política que reclama su autonomía, proponiendo el principio de la razón de Estado como la principal justificación para obtener o conservar el poder del Estado-nación, concepto que él inauguró. De ese modo transformó el paradigma de toda la Edad Media de que el poder venía de Dios, por otro fundado en que el hombre es el principio y fin de todas las cosas. De ahí en adelante viene el desencanto de la política. Si nos dicen que el poder ya no viene de Dios, la soberanía o no, el origen de la soberanía no es Dios, entonces viene el desencanto de la política, volvemos a lo terrenal, se quita lo divino y deja a todos con la difícil pregunta de que si el poder ya no venía de Dios, si el gobierno ya no es cosa de Dios, sino de los hombres, entonces, ¿quién debe gobernar? ¿El pueblo o el rey? Y eso desató hasta la fecha un movimiento que durante siglos, del siglo XV de Maquiavelo al XVIII de la Revolución Francesa, predominó la respuesta de que debían de gobernar los reyes, lo cual cambió hasta el siglo XVIII con la Revolución Francesa, contestando que es el pueblo quien debe gobernar, no los reyes. Con Juan Jacobo Rousseau, en su obra más conocida, el Contrato Social, así lo estimó. Pero a la hora de ponerlo en acción, este gobierno del pueblo, se convencieron de que esto solo era posible a través de la democracia representativa, que los ciudadanos no podían, como los griegos lo hacían, reunirse en el ágora o el espacio público para decidir, tomar las decisiones. Las sociedades actuales, por su tamaño, su complejidad de los problemas, no es posible, y así lo consideraron desde entonces, desde el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, el mismo Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, el que inventó la división de poderes, y que solamente a través de la democracia representativa puede ser esto posible. Y acuérdense que la Revolución Francesa no prosperó en Francia para la democracia representativa, les cayó Napoleón, el imperio de Napoleón, y fueron los Estados Unidos, esa nación, la que aprovechó toda la experiencia de la Revolución Francesa, y allí los padres de la patria de Estados Unidos construyeron una democracia representativa, liberal, a la cual nosotros pues, nos adherimos. Desde ahí nosotros tomamos el ejemplo de la Constitución de 1824. Así queda claro que la nostalgia por el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en la denominación clásica de Abraham Lincoln, cristalizaría en la democracia representativa, y eso daría pie al surgimiento de las distintas tendencias de las democracias posteriores: la participativa, la deliberativa. Y hoy
con la llegada de las TICs, la democracia digital deliberativa. Y hablando de nostalgias, el politólogo norteamericano Samuel Huntington, en una de sus investigaciones hace un pronóstico muy interesante a raíz del inicio del boom de las tecnologías con las investigaciones, innovaciones de Bill Gates y de Steve Jobs, en el sentido de que el uso de las tecnologías para potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones, todas las figuras de la democracia directa de los griegos se haría realidad. Ese fue el pronóstico de Huntington y no se equivocó. Hoy estamos ante esa posibilidad de rescatar la democracia directa de los griegos, la posibilidad de que a través del uso de las redes sociales, ¿sí?, lo podamos hacer. Que su aparición echan abajo los pretextos que tenemos los ciudadanos para no participar. Decimos, es que no estoy informado. Bueno, pues tienes los blogs, tienes las plataformas digitales, infórmate. Las asimetrías de información entre la burocracia y los representantes, la falta de tiempo libre, los costos de traslado, etcétera. Bueno, yo creo que las redes sociales han venido a atender esas situaciones. Y por eso aquí en esta lámina vemos una carita sonriente y una triste, porque las redes, hay buenas noticias pero malas. Las redes, claro, fortalecen el compromiso participativo, lo facilitan. Democratizan el acceso a la información y los medios informativos. Cualquiera con un aparato, con un dispositivo puede acceder a ello. La desinformación puede distorsionar la otra cara, la cara triste, es que puede distorsionar y dañar los procesos democráticos. Puede también, por otro lado, aumentar la polarización, que ya sabemos, ¿no? Las guerras que se dan en las redes y que provocan esta polarización. Pero también puede disminuir la calidad de la información, porque ya sabemos que hay mucha información basura, información falsa en las redes, pero también hay otro peligro que pueden afianzar, reforzar los autoritarismos. Y eso lo vimos ahora con la pandemia, cómo los gobiernos autoritarios, los que no les importa meterse a la privacidad, a los datos privados o confidenciales, a los reservados, controlaron la pandemia, pero metiéndose, haciendo el Big Brother, ¿no? El Big Brother en grande, ¿no? Afectando la privacidad y la libertad de las personas. Potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones, eso es lo que me gustaría a mí, para cerrar ya, porque yo no me puedo ir sin presentarles un modelo de democracia digital deliberativa, para que les quede claro en los hechos, en la operación, cómo sería eso. Muy bien. Permítanme, a ver si no me sale muy esquemático. Miren, ¿cómo funciona esto? Eso ya sucede en los gobiernos locales, es donde está funcionando en Europa, en España, sobre todo en Cataluña, que fue uno de los municipios, de los lugares que más estudió sobre esto. Primero, el problema de la democracia deliberativa y de la digital y de la participativa, como sabemos, es el marco jurídico, ¿sí? ¿Cómo establecer las reglas del juego para que esto tenga éxito? Bueno, imagínense así rapidito, se lo digo de manera caricaturesca. Se lanza una convocatoria, se convoca a todos los interesados en participar en el diseño de una política pública o en la aprobación de una ley, ¿sí?, a que participen bajo estas condiciones. Hay restricciones, hay candados para asegurar el éxito. Número 1, los participantes deben registrarse, deben estar perfectamente identificables. Los grupos deben de ser de un tamaño manejable, Muy bien, se registran. La entidad que convoca se compromete a poner en la plataforma digital toda la información posible sobre el tema. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita me recuerdo los ejes viales, aquí en Culiacán, un tema así fácil. Los ejes viales. Después supimos que la Universidad de Nuevo León y que otro tipo de estudios andaban ahí en juego. Nadie los conocimos. Bueno, entonces, ahí se debe haber colocado en la plataforma toda la información para que todos la vieran. Número 1. 2, todo lleva plazos. Vamos a pensar,
del 1 de noviembre al 30 de noviembre al 31 de diciembre es el plazo para informarse, para crear la masa crítica. De enero a febrero viene un proceso de chat, de los foros, los chats. Los grupos empiezan, pero informados. Fíjense bien, es muy importante la participación informada, porque si no, la participación cuando no es informada se convierte en un tipo de participación de Jesús o Barrabás. ¿Sí? En el que se dice, el otro se lava las manos y dice, ¿a quién crucificamos? Y ahí, desde luego, que no había información, porque él mismo a la hora de que se va a lavar las manos dice, a este hombre yo no le encuentro ninguna culpa, ¿no? Eso lo vemos siempre. Bueno, por eso es muy importante. Bueno, y después de eso viene el chat. Es un chat informado, lo que quiere decir que no se necesita ser ingeniero vial o experto en el tema, sino que cualquiera con interés puede acceder, inclusive los perjudicados por esa política. Bueno, después de eso, lo que viene es que se eligen 3 opciones, o 4 o 5, las que salgan, A, B, C, D. Y viene una etapa de la e-votación. Es decir, llegó la hora de la verdad, se establece el día 8 de mayo para que los participantes hagan clic, hagan su e-votación. Y la votación, la opción que resulte con más apoyo, esa se va a llevar al Cabildo, se va a llevar al Congreso si fuera el caso, se va a llevar aquí al Poder Ejecutivo si fuera el caso. Y una cosa sí condiciona este tipo de ejercicio. Si los decisores deciden otra cosa que no fue lo que la gente decidió, entonces tendrán que argumentar muy bien. Sí, porque en la democracia el principio es me convences o te convenzo. Y si no me convences de que tu opción es la mejor, entonces yo retiro mi participación y ya no tendré motivos para participar en otra ocasión. Porque el problema que tenemos es eso, acuérdense, que ¿para qué participamos? Si al final del día unos cuantos aquí en el Palacio, o en el Congreso, o en el Cabildo, van a tomar la decisión y a nosotros nomás nos van a escuchar. Va a ser una mera consulta sin ninguna vinculación, pues sin ningún proceso vinculatorio. Entonces, así, bueno, esa sería una manera de cómo podían tomarse las decisiones aprovechando las redes sociales. Porque con este dispositivo, ¿en dónde andemos? Nos informamos, chateamos, hacemos la consulta, votamos, se acabó, en donde andemos, a la hora que podamos. Sí, claro, lo único es el día de la votación, y ahí sí, pues hay que, es un plazo perentorio. ¿Sí? Bueno, con eso yo ahí me quedo, y claro, lo que hubiera, yo con mucho gusto, y pueda contestarlo, haré con mucho gusto, cualquier duda, cualquier comentario. Muchas gracias por su brillante disertación, doctor Gerardo López. Acto seguido, le solicitamos de favor a la doctora Alma Cázares que si tiene algunas preguntas, de favor nos las haga llegar. Sí, muchas gracias, Teresita León. Buenas tardes a todos y los que estamos conectados por vía Zoom porque falló un poquito lo de Facebook Live. Así es que estamos esperando algunas preguntas. Si hay felicitaciones para el doctor, vamos a esperar un minuto para ver si entran preguntas. Aquí ya entró una pregunta, doctor Jaime Gerardo, de Carlos Aceves. ¿Qué tan eficiente puede ser la democracia digital si la mayoría de los políticos no manejan las redes digitales? Esa es la primera pregunta. Correcto, muy bien. Esa es una de las dificultades de este tipo de mecanismos. Pero que ahorita a la vista no se ve otro mecanismo más con todas las bondades que tiene la democracia digital. Desde luego hay es decir, además también la democracia deliberativa exige de habilidades, de desarrollo de capacidades para deliberar, para dialogar. Acuérdense que los griegos, que son los que inventan
los inventores de la democracia deliberativa, porque ellos deliberaban la toma de decisiones en la plaza pública y ahí se desarrollaron los grandes oradores. Es decir, nosotros, fíjense, ahora tenemos que ver qué curioso, nos quejábamos de los políticos rolleros, plazueleros, pero eso es lo que viene, porque la democracia cada vez tiene que ser un gobierno público en público. Y entonces, lo que va a contar es la palabra. Eso es una de las cualidades más importantes que tendrán que desarrollar quienes se muevan en la arena política, en el estudio o el quehacer de la administración pública del gobierno. Porque resulta que ahora vuelve la hora de los que saben hablar en público, los oradores. Quien dominaba el ágora, la plaza pública, que en los griegos era Demóstenes, uno de los más grandes oradores de la Grecia. Y lo hacía con tal virtud, con tal capacidad, que muchas veces él en sus arengas decidía, inclinaba la votación, que iba para un lado, la inclinaba para el otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la educación cívica, la formación de capacidades para el diálogo y para la deliberación. Y desde luego también por las habilidades tecnológicas, ¿no? La tecnología, el uso de las tecnologías, que yo creo que lo que va a pasar es que cada vez van a ser más simples, ¿no? Del uso de estas, claro. Esta generación que estamos aquí, me cuento yo, habrá que ser, vienen ya muy fuerte los expertos en tecnologías, que eso no va a ser ningún impedimento. Lo que sí, ellos se tendrán que preparar en las capacidades para la oratoria, para la democracia epistémica, le llaman, que es el conocimiento, porque tú puedes tener herramientas, pero si no tienes elementos para opinar, para argumentar, eso te lo da el conocimiento, ¿no? El estudio, el conocimiento, el hacerte la información sobre el tema que se esté tratando. Porque si no, entonces se van a presentar las inequidades, lo que se llaman las asimetrías de información, donde el que manda, ya sabemos que el que sabe manda al que no sabe, ¿no? O la teoría del agente y el principal, que maneja la teoría del public choice, la teoría de la elección pública de los economistas políticos, que dicen que hay un mandante y un principal. El mandante es el gobernado y el principal, el principal es el gobernado y el mandante es el gobernante. Pero al final del día, el gobernante manda al gobernado, ¿no? Es decir, se invierten los papeles por el problema de la asimetría de información. Y aplica que el que manda, pues sabe, el que sabe manda al que no sabe, ¿no? Esas brechas, todo eso se tiene que resolver para que la democracia deliberativa y la digital tengan éxito y podamos atender la erosión de la falta de calidad de la democracia. Es decir, hemos hablado mucho de que tenemos que pasar de la democracia cuantitativa a la democracia cualitativa, que tenemos que pasar de una democracia donde los votos se cuentan, y si no se recuentan, y que son libres, elecciones competitivas, etcétera, pero no hay resultados. Entonces la gente está conforme con la democracia, pero no en la democracia, que es lo que dice este organismo, el Latinobarómetro, que mide la calidad de la democracia en Latinoamérica, y que la mayoría, los porcentajes son de 70-80 de la gente que dice que sí, está de acuerdo con la democracia, pero no en la democracia porque no ve resultados de la democracia. Es una democracia que no tiene calidad, que no está abocada a la búsqueda del bienestar y que entonces tiene que abrirse a la participación de la gente y que lo importante es que la gente participe en la toma de decisiones, ¿no? Eso es una lucha. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime. Vamos a proseguir con las siguientes preguntas porque hay varias, ya entraron bastante, pero también hay felicitaciones para el doctor Jaime Gerardo, el licenciado Miguel F., felicitaciones al conferencista. Víctor, ¿qué tanto influirá la siguiente pregunta que le vamos a hacer junto con la felicitación que le manda? Felicitaciones al doctor Jaime Gerardo y vamos a seguir con la pregunta que hace también Víctor. ¿Qué tanto influirá ahora más con la tecnología a los jóvenes en la vida política? Esa es la pregunta. Miren,
hay un interés, fíjense, hay un intercambio en los campos de conocimiento, ¿no? Resulta que los tecnólogos, los expertos en tecnología, los licenciados en las TIC, ¿no? Y maestros y doctores, hace tiempo que se ha venido formando unos cuerpos académicos en las universidades europeas, sobre todo, de expertos en tecnologías que han volteado a ver la ciencia política. Porque ellos reconocen que, por ejemplo, el gobierno abierto, que fue el que utilicé yo ahorita aquí en el última lámina, para tomarlo como ejemplo, porque el gobierno tiene que ver con política pública, ¿no? Entonces, ellos dicen, el gobierno abierto, por ejemplo, ¿qué es lo que trae de novedad este paradigma? Bueno, lo que hizo Obama, que es el que lanza el memorándum para la creación del gobierno abierto, lo que hizo fue continuar lo que dejó Obama del gobierno electrónico. Entonces, esta evolución del gobierno electrónico al gobierno abierto trae una novedad. Ya sabíamos nosotros, antes de que apareciera el gobierno abierto, sabíamos del acceso a la información, sabíamos de la transparencia. Entonces, ¿cuál es la novedad del gobierno abierto? La participación. Le agrega otro elemento a lo que ya teníamos, que es la participación, pero todavía va más allá, la colaboración, porque ya andamos en los open data, los datos abiertos. En la página aquí de la Secretaría de Salud, por ejemplo, toda la información sobre el panorama epidemiológico ya está en una plataforma en open data, en datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos entrando a otra disciplina que se llama la economía de la información, en donde los que conocen la tecnología manejan los metadatos, otro término también, que es el manejo de grandes volúmenes de datos a través de las tecnologías, ¿no? De los software poderosos, que hasta ya la Auditoría Superior de la Federación está haciendo auditorías en tiempo real, porque se quejaban de que eran a toro pasado, ya las está viendo en tiempo real. En tiempo real ya les está viendo los estados financieros a los organismos públicos, ¿sí? Eso es una cosa muy interesante. Bueno, pues todos los que andan en este terreno ya voltearon a ver a la política, porque también van a explotar la economía de la información política, como ya es un hecho la economía de la información económica. Aquí en la Secretaría de Salud, por ejemplo, hay empresas que saben más que nosotros cuántos tomógrafos tenemos y cuántos laringoscopios, ¿sí? Y empresas que vienen a vender todo eso, porque dicen cosas que a lo mejor a veces nosotros sabemos. Entonces, ¿pero por qué? Porque todo está en plataformas digitales. Toda la información de la Secretaría de Salud se sube, recursos materiales, financieros y humanos, se sube a una plataforma, que son las plataformas del gobierno federal. Bueno, pues a ese nivel estamos en el desarrollo de las tecnologías para la toma de decisiones. Entonces, va a llegar el momento en que todo lo que hagamos, como todo es digital, todo va a estar en la vitrina pública, la Internet. Lo que yo esté haciendo aquí en la Secretaría, ¿sí? Yo voy a estar obligado, casi ya estamos a un clic y ponerlo todo para que todo el mundo lo vea. Si tenemos una reunión, quiénes asistieron, cuál fue el tema, la agenda, qué acuerdos llegaron, hay que publicarlo. Si se hicieron compras, adjudicaciones, sobre todo directas, a subirlo y a decir por qué no se licitó públicamente, por qué se hizo la adjudicación directa. Entonces, esa rendición de cuentas, desde luego, estamos obligados todos a decir lo que hacemos y por qué lo hacemos o por qué dejamos de hacerlo, ¿no? Eso va avanzando mucho. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con felicitaciones, Saúl Lara. Saludos al maestro Jaime Gerardo, un gran académico. Seguimos con la siguiente pregunta, doctor. Marco César Ojeda, felicidades al doctor Jaime Gerardo. No sé si ya lo comentó porque entré un poco tarde, pero ¿qué opinas sobre la reserva que tenía Sartori sobre esta democracia digital por considerar que el ciudadano divide a solas frentes a la pantalla, sin interactuar ni socializar lo suficiente sobre el tema de discusión? Saludos y felicidades de nuevo. Atentamente, Marco César. Muchas gracias, Saúl, Marco. Sí, efectivamente,
el Homo Videns de Sartori, por ejemplo, lo dice muy bien, pero yo creo que el paso que necesitamos dar, la conectividad es un hecho, ya está al tope. El INEGI acaba de publicar 97% recurren al Internet de personas, ¿no? Yo creo que de lo que todo el mundo está muy cierto es de que no hemos potenciado la utilización de las redes para fines, más que ya algunos, los que mencionaba, ¿no? Para fines de economía, para fines de estudios políticos, etcétera. Pero yo creo que el gran paso que tenemos que dar es que las redes sociales pasen de ser medios fundamentalmente de entretenimiento, de diversión, a ser medios que sirvan para resolver los problemas cotidianos, ¿no? Para atender, para mejorar los gobiernos, que ayuden a mejorar los gobiernos, para que ayuden a mejorar las leyes, el diseño de las leyes, etcétera. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, y la complejidad y los problemas por los que estamos pasando, yo creo que finalmente a quienes, hasta los que no quieren, nos va a llevar ahí, porque nos van a pedir soluciones digitales. Nos van a, bueno, la pandemia, el COVID, aquí nos tiene, precisamente, y los problemas económicos, políticos, sociales, nos van a ir empujando a que direccionemos el uso de las redes hacia cuestiones que nos beneficien y que beneficien a la sociedad. Ok, muy bien. Seguimos con muchas gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. Saúl Lara dice, ¿estará preparado nuestro país para una democracia digital? Bueno, la infraestructura ya está, ¿no? Hay la promesa del presidente de ahora sí lograr el México digital, y yo creo que esa política tendrá que irse robusteciendo, no solamente generar la señal, sino también los medios, ¿no? Disponer de los medios para esa conexión, para ese uso. Yo creo que lo más importante es que estamos preparados en cuanto a la infraestructura, en cuanto al uso de las tecnologías, pero habrá pues que promover la educación para el uso debido de las tecnologías y la generación de habilidades de las personas para el debate, la deliberación. Yo creo que es un compromiso en nuestras universidades, por ejemplo, el empezar a inducir cada vez más, porque ya eso se está haciendo, las habilidades para el debate y para la deliberación. Y bueno, y ya teniendo esos, pues tenemos el dispositivo, ¿no? Para hacerlo entonces en un momento dado donde estemos y a la hora que podamos. Sí, muchas gracias, doctor Jaime. Yo creo que aquí vamos a cerrar las preguntas, pero sin antes decirle que le mandan muchas felicitaciones. Hay más preguntas, se las voy a hacer llegar a usted vía WhatsApp y quién las está haciendo, ¿no? Le manda felicitaciones Ana Castellanos, Manuel Arechiga, Alex, Fernando Valenzuela, y hay muchos más, pero por el tiempo, hasta aquí vamos a cerrar las preguntas y respuestas. A todos les agradezco mucho, les felicito por sus preguntas muy interesantes. Y creo que me dejaron para que siga yo informando, investigando sobre el tema, ¿no? Porque sí, son de mucha profundidad las preguntas y requieren, desde luego, mucho más información. Muchas gracias. A todos. Sí, a todos. A Sonia. Gracias, doctor. Doctora María del Carmen Valenzuela, gusto de verla aquí. A Teresita, Alma, a todos, ¿no? Y pues, ni modo que no. También saludé aquí a Beatriz, ¿no? Así es. Adelante, Teresita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo López, por tan brillante exposición de esta videoconferencia Democracia Representativa a la Democracia Digital Deliberativa. Acto seguido, de favor solicitamos a doctora María del Carmen Martínez Valenzuela, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, haga uso de la voz para que nos brinde un mensaje de clausura y el reconocimiento también.
al doctor Gerardo López. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos. Me es muy grato en nombre de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, saludarles esta tarde en coordinación con el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Hemos tenido la oportunidad de realizar una más de las actividades que derivadas del convenio celebrado entre la Universidad y el Congreso del Estado de Sinaloa, hoy representado por la doctora Sonia Escalante, a quien saludo con mucho cariño. Les agradecemos y también agradezco a docentes, alumnos y al general que nos acompaña. Resulta realmente gratificante poder escuchar en voz de un gran académico de nuestra casa de estudios, al cual admiro y respeto, al doctor Jaime Gerardo López, la temática, donde ha abordado y descrito aspectos de gran relevancia sobre la democracia, que hoy por hoy en nuestro país, como en otros, justo en este momento transitan a elegir nuevos representantes, convirtiéndose en un momento político y social muy álgido y de gran importancia, ya que esta participación ciudadana, como nos ha descrito ampliamente el doctor, para elegir el sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho a elegir y controlar a los gobernantes, toma otra connotación ante el uso de las redes sociales y las TICs. Muchas gracias, doctor, por su valiosa descripción. Que nos contrario. la reflexión, de verdad. Gracias, doctor. Este tema es muy, muy importante y más en estos momentos. Doy gracias también a la maestra Beatriz Mendoza, a quien saludo con mucho cariño. Y también agradezco a la maestra Teresita de León y a la doctora Alma Belia Cázares por el valioso apoyo que nos proporcionan siempre para el logro de estas actividades. Y me voy a permitir leer el reconocimiento que le otorga el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Reconocen al doctor Jaime Gerardo López por su excelente participación como expositor en la videoconferencia de la democracia representativa a la democracia digital deliberativa, transmitido este jueves 29 de octubre del 2020 a las 18 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y su servidora María del Carmen Martínez Valenzuela, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de octubre del 2020. Muchas felicidades, doctor. No, muchas gracias, doctora, de veras, muy bonito y muy significativo para mí. Lo recibo con mucho gusto y le agradezco al Congreso del Estado, de luego y la Universidad de Occidente esa deferencia. Muchas gracias, doctor. Y siendo hoy las 18:53 horas del día 29 de octubre del 2020, declaramos formalmente concluida la conferencia de la democracia representativa a la democracia digital deliberativa. Por la cultura, la libertad, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora Adiós a Sonia, todos. también. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, Sonia. Mucho gusto, todos. Estamos Gracias. pendientes de más eventos. Muchas gracias. Ok. A Está bueno. Buenas noches. Buenas noches, Alma. Hasta Hasta luego, doctora Valenzuela. Igualmente, doctor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Con mucho afecto.